y eso, ¿verdad? Eh, en general, ¿verdad? Bueno, características generales: poseen un cuerpo cilíndrico, carecen de extremidades y cinturones óseos. Tiene alrededor de 800 huesos, más de 200 vértebras. La piel está formada por escamas, tiene una cabeza aplanada y triangular. La vista no es muy desarrollada y tiene poco alcance visual. Estoy hablando de las víboras en general, ¿verdad? Ojos sin párpados, se cubren con una membrana transparente. La lengua, el principal órgano sensorial, es bífida y retráctil. Carecen de voz. Algunos son capaces de emitir ruido de gran volumen, como son las cascabel, ¿verdad? Que tienen la cola como un instrumento que hace ruido, ¿verdad? El olfato desarrollado posee el órgano de Jacobson. Ese es el olfato, ¿verdad? Y audición, son sordas y solamente detectan las vibraciones del terreno, ¿verdad? Acá se ve la diferencia entre las culeras y las víboras. Las culeras tienen una forma diferente de la cabeza y las víboras son una forma triangular, ¿verdad? Bueno, el foseta loreal, órgano de Jacobson, los géneros Botrox y Crotalus tienen este órgano ubicado en la base de la boca y consiste en un sistema termorreceptor capaz de captar variaciones de la temperatura. Permite que las serpientes puedan percibir y localizar a sus presas en la oscuridad y en una distancia considerable. Específicamente los géneros Botrox y Crotalus es lo que tenemos acá en Paraguay como causos de asiento físico, ¿verdad? 98% de Botros y 2% Crótalo. Crótalo es el cascabel, que tiene el órgano este en la cola que hace ruido, ¿verdad? Bueno, esto no es muy importante. Esto sí, terminación de la cola, una vez que se ve a la víbora, ¿verdad? Que causó el accidente físico. Las venenosas tienen una afilada, tiene una afilada bruscamente y las no venenosas tienen una afilación gradualmente, así como se ve en la imagen. Entonces la venenosa tiene un diámetro X y luego se va siendo más angosto rápidamente, ¿verdad? Y el apéndice caudal, como se ve aquí en la imagen, lo que tiene como un órgano que hace ruido en la cola. Esto se ve en los géneros de cascabel o Crotalus, ¿verdad? Cantidades generales de reproducción sexual: algunas hembras expulsan sus huevos, que son ovíparos, y otras los mantienen dentro de su vientre, que son ovovivíparos, ¿verdad? Los hábitos nocturnos, la mayoría son venenosas, los que andan por la noche, ¿verdad? Se mueven poco y se desplazan lentamente. Todas las serpientes son carnívoras, ¿verdad? Las presas favoritas son roedores, insectos, ranas y pequeñas aves que son inmovilizadas por el veneno o por la constricción de la víbora, siendo deglutidas enteramente, ya que no utilizan sus dientes para masticar ni triturar sus alimentos. Esto es importante: clasificación de la dentición de las víboras. Van a ver que las aglifas tienen los dientes todo del mismo tamaño, son dientes macizos y todo del mismo tamaño, sin conducto inoculador, y es inofensivo para el hombre. Estos no son venenosas, aunque pueden también morder, pero no son venenosas. La opistoglifa, como se ve, a diferencia de las aglifas, tienen un par de dientes en la región posterior ya de la boca, esta zona. Esos son de las ospitolifas, un par de dientes inoculadores fijos, más grande que los demás, ubicados en la parte posterior del maxilar superior. A través de ese diente tiene un canal inoculador donde vierte su veneno, ¿verdad? Una vez que produce la mordedura, ¿verdad? Bueno, después tenemos las proteolifas, que tienen un par de dientes inoculadores inmóviles con un canal completamente cerrado en la parte anterior del maxilar superior. Y para inocular el veneno deben morder sostenidamente. Los géneros Micrurus. Los Micrurus son los corales, las que son neurotóxicas puras. Vamos a poder ver las características del veneno de cada víbora, ¿no? Entonces ahí se ve la imagen como es su dentadura. Y las solenoglifas tienen el aparato inoculador, está muy especializado, un par de dientes anteriores finos, curvos y muy móviles. Al momento de picar se proyectan hacia adelante, o sea, se mueve ese par de dientes. Se ve también en Botrox y Crotalus, ¿verdad? Que son las dos familias de especies que tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Bueno, en nuestros países viven 6 familias de serpientes, de las cuales solo 3 familias poseen glándulas venenosas, existiendo 3 géneros como responsables del accidente ofídico del país. 3 géneros, ¿verdad? Entonces, Botrox, Laquesi, Crotalus y Micrurus, son todas las familias de ofídico que hay, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos el Botrox, que es el 98% de los casos de accidentes está causado por esta familia.
y los Crotalus, que son la cascabel, un 2%. La Kesi no hay en Paraguay y Microrus es la coral. Solamente hay algunas especies, pero es muy raro ver un accidente ofidio por Micrurus, ¿verdad? Bueno, la serpiente del Paraguay incluso tiene nombre propio en guaraní, que fue dado por los indios guaraníes, ¿verdad? Entonces los Botrox, tenemos el Kikirió, el Boicuatiá, el Yarará y Yaraguazú, dentro de los Botrox, ¿verdad? La verdad que nosotros no tenemos mucha experiencia en distinguir entre uno y otro, ¿verdad? Solamente la gente, los lugareños donde hay este tipo de víbora, ¿verdad? Dentro de los géneros Crotalus tenemos el cascabel, también se llaman boishini en guaraní, y en Micrurus tenemos el coral o boishumbe, ¿verdad? Como dije anteriormente, los otros son 98% de los casos, Crotalus 2% y extremadamente raros los Micrurus. Bueno, dentro de los géneros Botrox son rápidas, agresivas. Los accidentes se producen en el campo, en la chacra o alrededor de las casas. Antes los agricultores, después de pisar una zona donde hay humedales, ahí, al pisar la víbora se defiende y se produce el accidente físico. Siempre en la pierna suele ser más frecuentemente donde se ve la zona de picadura, ¿verdad? Miembro inferior. Prefiere lugares húmedos y sombreados, ¿verdad? Representa más del 90% de internaciones por accidentes físicos en nuestro país. Ahí se ve el Yaraguazú, eh, su color, ¿verdad? El género Crotalus prefiere lugares secos o áridos. Posee en su extremo caudal un crepitalum llamado también cascabel, la cual produce un ruido al moverse. En la cola se ve entonces ese ruido que hace, ¿verdad? Se encuentra en la región oriental, representa menos del 10% de las internaciones por accidentes físicos por este tipo de familia de víboras, ¿verdad? Picurus son víboras de coral, son tranquilas, tímidas, de boca pequeña, con tendencia a andar escondidas en cuevas o agujeros, poseen anillos rojos, blancos y negros, que a diferencia de las falsas que tiene la región ventral libre, se alternan en su cuerpo rodeando totalmente. O sea que las corales verdaderas en toda circunferencia tiene color, sin embargo, en las corales falsas, la región ventral, esos anillos no se juntan, ¿verdad? Otra forma de identificar es, dice, amarillo o blanco tocan el rojo en una coral, dice. Amarillo o blanco están al lado del color rojo. Sin embargo, en la falsa coral, el negro separa al blanco o al amarillo, ¿verdad? O sea, se ve esa forma de coloración uno al lado otro. Entonces, el amarillo aquí toca el rojo. Sin embargo, aquí está separado por una banda negra, la falsa coral, ¿verdad? Esto es importante distinguir porque las micrurus o corales son neurotóxicas puras y generalmente son graves las picaduras por el coral, ¿verdad? Bueno, característica del veneno es una secreción viscosa de tinte amarillento. Se puede clasificar según su efecto predominante en coagulantes. O sea que al inyectar el veneno a la serpiente, eso va por la sangre y puede activar el mecanismo de coagulación y producir un efecto coagulante y eso como consecuencia produce una CID, que es una coagulopatía diseminada, ¿verdad? Intravascular diseminada que produce sangrado por coagulopatía de consumo, ¿verdad? Son proteolíticos, eso quiere decir que puede dañar el músculo, que tiene muchas proteínas, y a su vez liberar mioglobina, y esa mioglobina puede irse al riñón y bloquear el riñón, hacer una mioglobinuria. A su vez también libera potasio y puede ser cardiotóxico la hipercalemia liberada por las células dañadas, ¿verdad? Hemolítico puede producir también anemia hemolítica, neurotóxicos, síntomas neurológicos y miolíticos, destrucción del músculo, ¿verdad? Y aquí una clasificación rara de los tipos de venenos según las especies de víboras. Los otros son proteolíticos, necrosante y coagulante. O sea, puede producir CID o coagulación intravascular diseminada como complicación más importante, ¿verdad? El crotálico es neurotóxico, no todas también tienen efecto miotóxico, o sea que produce una debilidad muscular y un efecto coagulante. Y el elapídico o corales son neurotóxicas puras. Por suerte en nuestro medio no tenemos esto con frecuencia, ¿verdad? Hay que saber que el suero antiofídico que utilizamos para el tratamiento
en estos casos, para neutralizar el veneno, es polivalente. Está hecha por o sea, anticuerpos del Botrox y del Crotalus, pero no así del elapídico. El accidente producido por la víbora del elapídico no tiene tratamiento con suero, solamente soporte hemodinámico y respiratorio en terapia intensiva, ¿verdad? Hasta que el efecto del veneno pase. Entonces el accidente eutrópico tiene proteasa, fosfolipasa 2 y las sustancias vasoactivas producen degradación proteica. Eso produce necrosis celular con destrucción de tejido, que es lo que solemos ver. Eso obviamente necesita un debridaje quirúrgico, porque hay necrosis. Hay lesiones en el endotelio vascular originando una endovasculitis necrotizante con trombo y manifestaciones discrásicas por la CID, ¿verdad? Eso generalmente va a producir petequia, equimosis, hematoma, flictena, epistaxis, gingivorragia, etc. Estas lesiones pueden cometerse en mente del sistema central, puede producir una hemorragia senoidea y los riñones bloqueo, una injuria renal aguda tóxica, hasta una necrosis tubular aguda, ¿verdad? Bueno, dentro del accidente eutrópico, la acción coagulante lo que produce el veneno es activar el factor 10 que transforma la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina, y a través de ahí se genera la cascada de coagulación, ¿verdad? La coagulopatía de consumo. Esto es lo que más nosotros solemos hacer estudios para evaluar si existe alguna evidencia ya de coagulopatía de consumo a través del dosaje de los factores de coagulación en sangre, ¿verdad? Bueno, entonces el estado de hipercoagulabilidad dura hasta que desaparezca el veneno, la circulación y los factores de coagulación sean repuestos por el hígado. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, esto es importante. Hay manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas del accidente eutrópico, ¿verdad? Locales puede dar dolor, tumefacción rápida y progresiva, una linfadenopatía regional, equimosis en el trayecto de los vasos regionales, flictena o ampolla de contenido seroso o serohemático, sangrado a través de la herida. Y sistémicas son de carácter hematológico. Por coagulopatía de consumo, una coagulación intravascular diseminada y también una hiperfibrinólisis secundaria, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros una coagulopatía de consumo, lo que hace el organismo es activar el RTPA endógeno, tratando de disolver esos coágulos, y la respuesta exagerada de esa sustancia RTPA endógeno puede producir también sangrado como consecuencia, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuándo pensar en el caso de una hiperfibrinólisis secundaria, ¿verdad? En cuanto al laboratorio, un paciente que viene con historia de accidente ofídico, entonces solicitamos mamograma. Obviamente va a haber leucocitosis, neutrofilia porque hay un cuadro inflamatorio de base, anemia si es que hay un sangrado, obviamente podemos tener. El tiempo de coagulación es el parámetro más importante para decidir si se inicia el tratamiento con suero antiofídico. SAO es suero antiofídico. Bueno, existen dos formas. Si estamos nosotros en un lugar alejado donde no se dispone del laboratorio, podemos sacar una muestra de sangre en un tubo seco y en el puño con la mano cerrada, agarrar el tubo y hacer movimientos de balanceo y ver en cuánto tiempo se coagula. Normalmente ese tiempo es hasta 12 minutos, ¿verdad? Si pasa 12 minutos, entonces estamos ante un cuadro de coagulopatía de consumo, ¿verdad? Entonces en esos casos se inicia el suero antiofídico polivalente. En el caso que estemos en el hospital, entonces es más fácil hacer un dosaje real del factor de coagulación, ya sea ATP, TTPA, fibrinógeno y plaquetas, ¿verdad? Entonces, eso es un parámetro para decidir usar o no el suero antiofídico. Bueno, entonces los hallazgos de la CID son hipoproteinemia, o sea, el TP está prolongado, el TTPA está prolongado, el fibrinógeno disminuye y hay plaquetopenia, ¿verdad? Puede estar elevado la urea creatinina en caso que exista una
injuria renal aguda de origen renal por mioglobinuria que puede producir una necrosis tubular aguda, o a veces el propio veneno de la serpiente puede ser tóxico para el riñón, ¿no? Y el electrolito también es importante siempre solicitar porque, como dije al principio, la lesión del músculo puede liberar potasio y eso generar arritmias cardíacas. Sabemos que la hipercalemia es cardiotóxico, ¿no? Bueno, el esquema terapéutico varía un poco los protocolos según los países. Existe una guía del Ministerio de Salud donde habla que aproximadamente 100 miligramos de veneno es lo que inyecta la serpiente. Entonces tenemos que neutralizar esos 100 miligramos con 100 miligramos de un de suero antiofídico polivalente, ¿verdad? En este esquema que es internacional dice 150, ¿verdad? Pero en el Ministerio de Salud la guía dice 100 miligramos, ¿verdad? Entonces se administra 100 miligramos una vez que tengamos una discrasia sanguínea o el tiempo de coagulación está alterado más de 12 minutos de forma manual. Le administramos la medicación y 6 horas después de finalizar el goteo se vuelve a hacer un control de tiempo de coagulación manual si estamos en un lugar alejado o crisis sanguínea por laboratorio si estamos en un centro de referencia, ¿verdad? Si la sangre no coagula, dice el protocolo, hay que repetir otra vez la mitad de la dosis de inicio del suero antiofídico y luego 6 horas se vuelve a repetir nuevamente el tiempo de coagulación o crisis sanguínea por laboratorio. Si en la tercera vez nuevamente no se normalizan los parámetros, debo hacer una tercera dosis de suero antiofídico polivalente, la mitad de la dosis otra vez, o sea, 100, 50, 50, ¿verdad? Entonces, si el sangrado persiste después de la tercera dosis de antiofídico, entonces ahí se considera ya una hiperfibrinólisis secundaria. O sea, no es más CID, sino que el mecanismo endógeno natural del organismo al generar RTPA para tratar de disolver los coágulos, entonces eso genera otra vez sangrado una vez que se neutralice el veneno del ácido ofídico, ¿verdad? Bueno, entonces si es la primera vez de administrar el suero, nuestro coagulograma se normaliza, entonces ya no volvemos a repetir. Pero se puede repetir hasta 3 veces, entonces según el control de CRASI o tiempo de coagulación manual, si es que se necesita, ¿verdad? Bueno, el ácido ofídico en la zona de picadura puede producir mucho edema y eso generar un cuadro que se llama síndrome compartimental si el edema es importante, produce mucho dolor y isquemia del miembro por compresión de los vasos, ¿verdad? Entonces, para prevenir eso se puede utilizar corticoides, prednisona o dexametasona, pero no está indicado como profilaxis, solo en el caso que vemos un edema importante y sospechamos de que hay alto riesgo que genere un síndrome compartimental, entonces ahí se usa corticoides. Una vez que ya se establezca un síndrome compartimental, obviamente el tratamiento es quirúrgico, se tiene que hacer una fasciotomía descompresiva, ¿verdad? Y esto es algo importante también, no está indicado usar antibiótico profiláctico para evitar una sobreinfección posterior a la picadura. Eso no está dentro del protocolo, ¿verdad? Aunque sí ya vimos sobreinfección, pero es extremadamente raro, ¿verdad? Después de la picadura estoy hablando. Doctor, hubo algo que se Sí, me cortó y no entendí muy bien. sí. Después se le administra primero 150 miligramos del suero, ¿verdad? Sí, eso estaba contando que en nuestro protocolo del Ministerio de Salud dice 100, ¿verdad? Sí. El suero antiofídico polivalente tiene, o sea, que se realiza inoculando el veneno de la serpiente en el caballo y luego se sacan los anticuerpos del caballo y con eso se neutraliza el veneno ya en el ser humano, ¿verdad? Después le voy a mostrar la dosis, pero para que sea 100 miligramos del veneno de una serpiente, necesitamos aproximadamente 8 frascos del suero y eso se mezcla en suero glucosado y se administra en 6 horas, ¿verdad? Si después de la primera administración no se normalizan nuestros parámetros del coagulograma, hay que repetir en 6 horas. 50 miligramos
y luego a las 12 horas otros 50 miligramos si es que no se normalizan nuestros factores de coagulación, ¿verdad? Y no importa el Eh, peso del paciente, nada de eso, doctor. No, no importa, esa es una pregunta interesante, eso es lo que ya le dijeron eso en pediatría, ¿verdad? Se Sí. tiene en cuenta la dosis del veneno que administra la serpiente, ¿verdad? No el kilopeso del paciente. Entonces, la misma dosis, es decir, es un niño de 2 años o un adulto de 60 años, es la misma dosis lo que se administra. No se tiene en cuenta ahí el kilopeso del paciente, sino que la cantidad de veneno inoculada por la serpiente, ¿verdad? Entonces no se calcula ahí la dosis por el peso o la edad, ¿verdad? Bueno, las complicaciones otra vez locales puede ser infección, pero como dije al principio, no está indicado el uso profiláctico de antibiótico previo, ¿no? Déficit funcional por edema y o necrosis, el síndrome compartimental que produce un dolor intenso y impotencia funcional, también necrosis y gangrena relacionada al uso de torniquete, ¿verdad? Esta cuestión de torniquete es algo del viejazo, hoy en día no se recomienda utilizar eso, ¿no? La complicación sistémica puede haber shock por liberación de sustancia vasoactiva, hemorragia o secuestro líquido con formación de ese espacio. CID, que es la coagulación intravascular diseminada, una injuria renal aguda por necrosis tubular, que puede ser por un daño directo del veneno de la serpiente o por microtrombos por la CID o isquemia renal o liberación de mioglobina del músculo dañado, ¿verdad? Bueno, el agente crotálico tiene una acción neurotóxica, actúa a nivel de la unión neuromuscular, inhibiendo la liberación de acetilcolina por los impulsos nerviosos y produce un bloqueo neuromuscular. Produce parálisis motoras y respiratoria, obviamente, en el caso que afecte el tórax, ¿verdad? La acción miotóxica tiene capacidad de producir lesiones en el tejido muscular esquelético y también tiene acción coagulante, el crotálico o cascabel, ¿verdad? Entonces también en el mismo protocolo tenemos que hacer el dosaje de factor de coagulación si estamos dentro de un centro asistencial de referencia y si estamos en una zona alejada, en un puesto de salud, podemos hacer el tiempo de coagulación de forma manual, ¿verdad? Voy a repetir que siempre tenemos que agarrar el tubo seco con la mano, ¿verdad? Cerrar con la mano porque tiene que estar a la temperatura del cuerpo, que es 37 grados. Es un error agarrar el tubo y agarrar con los dedos en forma de pinza, ¿verdad? Y vemos el tubo con el extremo libre al aire, ¿verdad? Tiene que ser siempre con la temperatura del cuerpo, 37 grados. Entonces con la mano cerrada, con el puño cerrado. Bueno, las manifestaciones locales del accidente crotálico, dolor, inflamación, puede haber parestesia cuando es neurotóxico, no hay manifestación hemorrágica en el sistema de neuradura, sistémica puede haber diplopía, disminución de la huesa visual, tos y palpebral, dificultad para articular palabras, eso ya en caso que sea neurotóxico también parte del veneno de esa serpiente, parálisis de paredes craneales, hemorragia, hemólisis, acción miotóxica, ¿no? En cuanto al laboratorio es lo mismo, tenemos que solicitar hemograma, el factor de coagulación, perfil renal, electrolito, análisis de orina con sedimento para ver si hay bioglobinuria, etcétera. Ahí dice los sedimento urinario. Una orina negruzca en un paciente con accidente físico indica mioglobinuria y eso puede producir bloqueo renal. Entonces también es importante una buena hidratación con suero fisiológico en un paciente con accidente físico de tal manera a tener una mejor perfusión renal. Bueno, entonces, como dijimos, se administra 100 miligramos de suero antibiótico polivalente. El suero antibiótico es polivalente porque ya tiene antídoto o anticuerpo contra el accidente botrópico y contra el accidente crotálico, ya cubre los dos. No así el apídico, porque ese no tiene todavía, o sea, no existe un antídoto o anticuerpo para el neurotóxico puro, ¿verdad? Entonces, cada 6 horas voy controlando. Lo que hago es colocar 8 frascos en 500 de suero glucosado. Tengo que iniciar un goteo lento para ver si no produce alergia. Dijimos que el suero, del suero de esta droga viene del caballo, ¿verdad? Entonces puede producir alergia. Y también tenemos que saber que se puede usar una sola vez en la vida. La primera vez el organismo puede generar
una memoria contra ese antígeno anormal y en la segunda exposición ya desencadenar una anafilaxia, ¿verdad? Entonces, si usamos por primera vez, hace un goteo lento, 10 a 15 minutos, si no existe ninguna reacción anafiláctica, se aumenta el goteo y se pasa en 4 a 6 horas. Un goteo lento, ¿verdad? Una vez que termine el goteo, entonces volvemos a controlar el tiempo de coagulación o los factores de coagulación si estamos en un centro de referencia. Si se normaliza eso, entonces quiere decir que no hace falta más repetir la dosis. Si está alterado nuevamente, se vuelve a repetir la mitad de la dosis una segunda vez y hasta una tercera vez se puede hacer. Entonces, administrar suero antiofídico polivalente como tratamiento, ¿no? La complicación puede producir una insuficiencia respiratoria aguda grave por afección de los músculos respiratorios en el caso que sea neurotóxico. En estos casos va a necesitar obviamente intubación endotraqueal y derivar al paciente a una unidad de cuidados intensivos hasta que el veneno termine su efecto y luego se realiza el destete de la ventilación de ese paciente, ¿verdad? Puede haber también ácido hemorrágico de origen hemolítico, injuria renal aguda por necrosis tubular aguda debido a mioglobinuria o insuficiencia renal crónica por necrosis cortical también como complicación. Tuvimos ya un caso de un paciente que el daño del veneno generó una enfermedad renal crónica y tuvo que quedarse en diálisis de forma permanente el paciente, ¿no? Bueno, el accidente lapídico tiene una acción neurotóxica pura. Esto es muy raro, hasta ahora yo nunca vi, ¿verdad? Un neurotóxico puro. Tiene un efecto semejante al curare. Curares son los bloqueantes que se utilizan en cirugía para relajación, ¿verdad? No son de cirugía, en terapia intensiva, ¿verdad? Para intubación y eso. Los atracurios, pancurón y eso son todos curares, ¿verdad? Bueno, cuadro clínico, leve dolor, edema, leve eritema, parestesia en zona local y en sistémica tos palpebral, diplopía, anisocoria, parálisis del paladar, sofocación, cialorrea, parálisis de músculos intercostales, diafragma, dificultad respiratoria y puede llevar a la muerte por insuficiencia respiratoria, ¿no? Bueno. Bueno, entonces ahora hablando un poco de lo que es el suero antibiótico, es una solución purificada de inmunoglobulina obtenida del plasma de caballo inoculado con el veneno de serpiente. Entonces hay que saber que se puede usar una vez en la vida nomás este medicamento. En la segunda vez ya va a generar una reacción anafiláctica en el paciente porque el organismo ya genera una respuesta de memoria ante el segundo contacto con este suero, ¿verdad? Entonces, la dosis a ser administrada independientemente al peso, no importa eso, ¿verdad? Siempre se tiene en cuenta que el veneno inyecta 100 unidades de veneno, entonces tenemos que administrar 100 miligramos de suero antiofídico polivalente, ¿verdad? Entonces, es importante antes de la administración ver si hay antecedente de cuadro alérgico, contacto con equino, como rinitis o alergias en ese paciente. Entonces se hace un goteo lento, 10-15 minutos, si no hay una reacción, luego se aumenta el goteo más rápido, ¿verdad? 60 por minuto y se pasan 4 a 6 horas. Otra forma de hacer es una gota del suero antiofídico se puede poner en el saco conjuntival, en el ojo, y ver si desencadena una reacción alérgica. Si desencadena, obviamente no podemos administrar el medicamento, ¿verdad? Bueno, la administración debe ser siempre por vía endovenosa en lo posible. Permite una inmediata una acción neutralizadora y es la vía más segura, ¿verdad? En caso de hipersensibilidad, porque ya tenemos una vía periférica disponible donde vamos a administrar medicación en caso de alergia, ¿verdad? Y en el caso que haya alergia hay que suspender de inmediato. También se puede aplicar antihistamínicos 15 minutos antes de iniciar el goteo de este fármaco, como la clorfenidamina, al que tenemos presentación inyectable, ¿verdad? Bueno, en nuestro medio contamos con el suero antiofídico polivalente, que por cada ampolla de 10 ml contiene 12,5 miligramos de suero de cada especie, ¿verdad? Ya sea Botrox o Crotalus. Entonces, para completar, 100 tiene que ser
12,5 por 2 es 25, ahí son 2 frascos, 50 es 4 frascos y 100 miligramos sería 8 frascos, ¿verdad? Acá dice 2 apoya en el protocolo de otros países. Nosotros, el Ministerio de Salud dice 100 miligramos, ¿verdad? En 500 ml de suero glucosado al 5%, también se puede usar suero fisiológico, hacer un goteo lento y después se va aumentando el goteo a fin de evitar alergias, ¿verdad? Y eso se administra entonces en un lapso de 4 a 6 horas. Una vez que termine el goteo, se hace un nuevo control del coagulograma, ¿verdad? Este es el medicamento que tenemos acá en Paraguay. Tenemos las urgencias, ¿no? Y incluso los puestos de salud alejados tienen también estos medicamentos para casos de urgencia, ¿no? Bueno, la hiperfibrinosis secundaria entonces es cuando se activa el RTPA, que es el fibrinolítico endógeno. Lo que hace esto es tratar de diluir los coágulos que se produjo por coagulopatía de consumo. Entonces, se presenta tardíamente, ¿verdad? Eh, y hay que pensar cuando, después de administrar la tercera dosis ya del suero antiofídico polivalente, persiste el sangrado, ¿verdad? En esos casos, entonces, ya hay que pensar en una hiperfibrinosis secundaria, ¿verdad? Los medicamentos que se usan en esos casos, tenemos el ácido epsilon aminocaproico o el ácido tranexámico, ¿verdad? Que son medicamentos antifibrinolíticos. Acá dice el país no cuenta con esta medicación, pero sí tenemos el ácido tranexámico como opción a este medicamento, ¿verdad? Bueno, la conducta inmediata dice un paciente que consulta por esta urgencia es mantener al paciente en reposo, elevar la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura, en lo más frecuente en miembro inferior, acudir a un centro asistencial, hidratar al paciente por vía endovenosa con suero fisiológico, una buena hidratación para conseguir una buena cantidad de diuresis. Sueroterapia específica en el caso que exista coagulograma alterado o también si existe mucha repercusión local. Si vemos ya muchas ampollas, mucho edema, necrosis, también se administra ya el suero antiofídico. No realizar, dice, incisión en la zona de la mordedura, no hay que hacer punción, cauterización ni congelación en la piel. No succionar ni presionar el sitio de la mordedura, no realizar torniquete, no indicar ni realizar inyecciones por vía intramuscular porque puede producir un hematoma eso. No indicar aspirina y no indicar morfina. Morfina no se recomienda porque si es un medicamento neurotóxico puede producir depresión respiratoria la morfina, ¿verdad? Eh, eh, por eso, ¿verdad? Bueno, en sentido general, antibióticos solo si hay infección secundaria en el sistema de mordedura, aunque esto es poco frecuente, ¿verdad? El fármaco de primera línea es el amoxiclavulánico. Analgésico se puede usar tramadol, meperdol, paracetamol, dipirona, pero no otros AINES porque los AINES son nefrotóxicos, ¿verdad? Ketorolac, clofenac, por ejemplo, hay que evitar usar en accidente físico, ¿verdad? Dentro de los corticoides, la dexametasona o prednisona, en caso de edema importante, a fin de prevenir un síndrome compartimental. En el caso que exista un bloqueo renal, se puede intentar la diuresis con furosemida. Y si no hay respuesta a los diuréticos, obviamente vamos a tener un síndrome urémico, aumento de urea creatinina y potasio y va a necesitar hemodiálisis. Ese paciente, ¿verdad? También está recomendada la vacuna antitetánica si ya pasó más de 10 años del último refuerzo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, entonces, como le dije, los pacientes ya vienen a urgencia. Nosotros no vemos la víbora. Raras veces ellos le matan a la víbora y le traen, ¿verdad? Pero aún así nosotros no tenemos la capacidad de distinguir, ¿verdad? A veces ellos nomás te dicen el nombre en guaraní, pero lo fácil es que el suero antiofídico es polivalente, o sea, ya cubre todas las especies de Botrox y todas las especies de Crotalus, que es el cascabel, ¿verdad? Entonces, no hay drama eso de distinguir o saber cuál fue la víbora, ¿verdad? Entonces, el suero ya es polivalente, ya cubre todo tipo de accidentes físicos que vemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Doctor, ¿y si Sí, tiene, por ejemplo, dos accidentes ofídicos en su vida, la segunda vez no se puede más usar el suero, verdad? no.
No se puede más. ¿Qué vamos a hacer? El paciente empieza a sangrar, tiene un TP prolongado, un TTPA prolongado, fibrinógeno consumido, plaquetas consumidas. ¿Qué vamos a hacer? Transfusión. Exactamente, vamos a transfundir plasma frío congelado, vamos a transfundir crío precipitado que tiene fibrinógeno y vamos a transfundir plaquetas, ¿verdad? Y si está anémico el paciente, glóbulos rojos, ¿verdad? Hasta que pase el efecto del veneno. Así mismo, esa es la respuesta. Vamos a hacerle transfusión. De hecho que por más que sea la primera vez que usemos los suero antiofídico, a veces llega tarde el paciente, viene sangrando con anemia. Igual debemos hacer transfusión de hemoderivados en los casos que venga el paciente con síntomas graves, ¿verdad? Aparte del suero antiofídico, obviamente puede requerir el paciente factor de coagulación, plaquetas y transfusión de glóbulo rojo concentrado si existe un sangrado importante. Pero si no puede recibir el suero antiofídico, bueno, y tenemos alteración de la coagulación, tenemos que corregir eso con hemoderivados solamente, ¿verdad? Y responde bien igual. Y la verdad que por experiencia nunca vi un caso así, ¿verdad? Hasta ahora no vi uno que venga así con dos antecedentes ya de accidente físico, ¿verdad? Solo lo que figura en la literatura, ¿verdad? Le estoy diciendo, pero una experiencia a eso nunca vi, ¿verdad? Todo lo que vemos es primera vez, ¿verdad? Nunca vi uno que me hace mala suerte ya que tenga dos accidentes físicos, ¿verdad? Pero en el protocolo está que tenemos que corregir los factores de coagulación haciendo transfusión. Plasma frío congelado, que aporta factor de coagulación, cría precipitado, que aporta fibrinógeno, plaqueta, y si está anémico, obviamente, glóbulos rojos concentrados, ¿verdad? Así mismo. Dale, doctor, gracias. Bueno, otra pregunta más. Creo que hay otra pregunta, doctor, en el chat que te preguntan si existe un suero contra veneno de araña en Paraguay. Y la verdad que no sé, poche, no solemos tener nosotros eso en la urgencia, casos así. Lo que siempre vemos es accidente físico. Una vez al mes, por lo menos, sí o sí tenemos accidente físico. Pero araña solemos tener, pero no suele ser grave. Solemos usar antihistamínico, corticoide, analgésico y nada más, ¿verdad? No suele ser grave como el accidente físico. Pero no sé realmente si hay. Para araña no sé. Bueno, entonces mañana a las 13 horas en la facultad, en la UNE, va a ser el examen módulo gastro y infectología. Son 23 preguntas y hay como 6 7 para completar para escribir. Nos vemos mañana entonces. Dale, doctor, Dale, gracias. doctor. Luego-